Bienvenido a este podcast Reflexiones sobre la historia de la pedagogía y su impacto en la educación actual, presentado por las estudiantes de la Maestría en Educación Amparo Zuleta Soto y Rubiera Durán Bentán, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, desde el curso de las Pedagogías Críticas y Decoloniales. En este podcast se desarrollarán los siguientes contenidos: introducción del tema, objetivo del podcast, desarrollo histórico de la pedagogía, reflexiones sobre las dinámicas educativas actuales, retos de la educación inclusiva y emocional, pedagogía crítica en la actualidad. La pedagogía crítica y decoloniales surgen como una respuesta a las estructuras de poder y conocimiento que han dominado la educación tradicional. Esta corriente educativa se centra en la reflexión crítica sobre las prácticas pedagógicas y busca empoderar a los estudiantes para que cuestionen y transformen las realidades sociales, culturales y políticas que los rodean. La pedagogía crítica de Freire promueve un aprendizaje que va más allá de la mera transformación de conocimientos, fomentando el diálogo, la conciencia crítica y la acción social. Por otro lado, la pedagogía decolonial se enfoca en desmantelar las narrativas hegemónicas impuestas por el colonialismo. Esta perspectiva busca recuperar y valorar los saberes y las experiencias de los pueblos originarios y las comunidades marginalizadas, promoviendo una educación inclusiva y que reconozca la diversidad cultural. Al integrar ambas corrientes, se busca crear un espacio educativo que no solo forme individuos críticos, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más justas y equitativas, donde se reconozca y representen todas las voces y saberes. En los próximos minutos revisaremos algunas ideas claves de pensadores como Johann Heinrich Pestalozzi, John Dewey, Paulo Freire y cómo sus propuestas, entre otras, siguen marcando la pauta para la educación del siglo XXI. Además, cuestionaremos cómo estos enfoques se concentran con los desafíos actuales de la educación global. Hay tres momentos claves en el desarrollo de la pedagogía. En primer lugar, tenemos la educación del siglo XVIII por Johann Heinrich Pestalozzi. A finales del siglo XVIII, la pedagogía comenzó a tomar un rumbo más humanista. Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo suizo, fue una de las figuras clave en este proceso. Pestalozzi defendía la idea de que la educación debía basarse en el respeto por la naturaleza del niño, su desarrollo emocional y su capacidad de aprender a través de la experiencia. Tenemos este sustento teórico según Pestalozzi. En 1827, la educación debe estar en armonía con la naturaleza del niño, lo cual resalta la importancia del enfoque emocional y afectivo en el proceso educativo. Hoy en día, su visión sigue siendo pertinente. Las pedagogías contemporáneas que promueven la educación inclusiva y emocional, como la que encontramos en la educación socioemocional, tiene sus raíces en esta idea. En segundo lugar, tenemos la educación del siglo XIX, John Dewey y la educación progresista. A comienzos del siglo XX, otro pensador clave fue John Dewey, quien revolucionó el concepto de la educación con su enfoque progresista. Dewey promovía una educación activa y participativa, donde el aprendizaje fuera un proceso dinámico y no solo una percepción pasiva de conocimiento.
Dewey en 1938, en su obra Experiencia y Educación, afirmaba que la educación no es preparación para la vida, sino que es vida misma. Dewey defendió que el aprendizaje debía ser contextualizado y relacionado con la vida diaria del estudiante. En el momento actual o en el contexto actual, el modelo de educación activa y el aprendizaje basado en proyectos sigue siendo fundamentales. Muchas de las reformas educativas actuales, especialmente en el ámbito de la educación secundaria, se basa en enfoques que promueven la resolución de problemas y aprendizaje práctico. En un tercer momento, tenemos la educación en el siglo XX, Paulo Freire y la pedagogía crítica. En segunda mitad del siglo XX, Paulo Freire presentó un enfoque revolucionario con su pedagogía del oprimido, que pone énfasis en la educación como un proceso de liberación. Freire cuestionaba el modelo tradicional de enseñanza, que veía como una educación bancaria, donde los estudiantes simplemente recibían formación del maestro sin cuestionarla. Freire en 1970 escribió: la educación auténtica es un acto de conocimiento que implica el diálogo entre el maestro y el alumno y la acción crítica para transformar la realidad. En este enfoque sigue teniendo una gran relevancia hoy en día, especialmente en contextos de educación en poblaciones desfavorecidas. Las pedagogías críticas y las aproximaciones de justicia social en la educación buscan seguir esta línea, cuestionando las estructuras sociales y educativas para promover una educación más inclusiva y transformadora. ¿Cómo las teorías históricas impactan la educación actual? Al mirar la propuesta de estos pensadores a lo largo de la historia, nos damos cuenta de que muchos de los problemas educativos actuales tienen raíces profundas en los modelos pedagógicos del pasado. Las dinámicas actuales, como el uso de la tecnología, la educación personalizada o el énfasis en los aprendizajes activos, son solo algunas de las continuidades de las ideas de Dewey, Freire y Pestalozzi. En el siglo XXI enfrentamos grandes desafíos como la necesidad de una educación inclusiva que respete las diferencias individuales o la importancia de educar emocionalmente a los estudiantes. En ese sentido, las ideas de Pestalozzi sobre la educación integral del niño y Dewey sobre el aprendizaje experiencial siguen siendo vitales. La pedagogía crítica en la actualidad, de igual manera, el pensamiento de Paulo Freire sigue interpelando a educadores y estudiantes en un mundo tan desigual. A la educación debe ser un espacio para la crítica y la transformación social. Las pedagogías críticas siguen siendo esenciales para la construcción de sociedades más justas. En conclusión, los desarrollos educativos y pedagógicos históricos, desde Pestalozzi hasta Freire, siguen siendo fundamentales para entender la dinámica actual de la educación. Al mirar al pasado, encontramos ideas y enfoques que no solo nos ayudan a entender
la base del sistema educativo, sino que también nos proporcionan las herramientas para enfrentar los desafíos contemporáneos. Es esencial que como sociedad sigamos reflexionando sobre esta idea para regresar, para asegurar que la educación continúe siendo un instrumento de liberación y transformación. Muchas gracias. Hasta la próxima.